quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento de Guadalajara, pero el chiste es cómo lo voy a hacer, ¿para qué? Para que me respondan de una buena manera, dentro del tiempo que yo quiero que me respondan y poderlo utilizar para mi proyecto de investigación. Entonces, en el Instituto de Transparencia estamos enfocados mucho en capacitar a las personas para que puedan ejercer de una manera correcta el derecho de acceso. ¿Cómo lo van a hacer? Pues obviamente, no sé si alguien ya de ustedes ha hecho alguna solicitud de información. 1, 2, 3. 3. Somos muy pocos, la verdad, para que hayamos ejercido ese derecho, cuando la verdad es que es muy sencillo. Es muy sencillo hacerlo, simplemente tenemos que entrar a nuestra página, tener una computadora con internet, entrar al portal, a la Plataforma Nacional de Transparencia, registrarnos, y ahí se despliega el catálogo de sujetos obligados al cual podemos preguntarle. Pero no más preguntar así lo que yo quisiera saber, sino saber cómo hacerle para que los sujetos obligados nos contesten de la manera que requerimos. ¿Por qué? Porque regularmente, atendiendo a leyes especiales como la de contabilidad y gasto público, en los presupuestos se cataloga la información de una manera que si nosotros lo preguntamos nos van a contestar algo que es realmente muy difícil de procesar para nosotros. Entonces es importante que sepan que existe una modalidad dentro de la ley de transparencia que se llama informes específicos. Estos informes específicos nos sirven mucho porque nos dan la información un tanto cuanto más desglosada. Entonces no es lo mismo que yo, oye, quiero saber el presupuesto del 2016 en infraestructura de la ciudad, ¿no? A que si yo digo, oye, quiero un informe específico respecto a lo que gastaste en reparación de puentes y caminos rurales. Entonces, ellos tienen la obligación legal de hacer un informe específico sobre esa pregunta en concreto. Entonces, eso es muy importante que sepan hasta dónde puede llegar el derecho a acceso a la información. Ahora, ¿qué pasa si ya cuando me contestan dentro de los 8 días, o sea, todas las instituciones tienen un término fatal, que son 8 días? ¿Qué pasa si lo que me responden la verdad no es suficiente? O simplemente no estoy de acuerdo con él, o creo que no es una información correcta, o creo que pudo haber ido más allá. Tenemos la posibilidad de presentar un recurso de revisión al Instituto de Transparencia. Ustedes para presentar un recurso tienen 15 días una vez que estuvo la respuesta, para presentarlo, y ya nosotros el ITEI avalaremos o no la respuesta del mismo, sabremos si respondieron bien, o les diríamos, oye, por favor, bueno, no le decimos por favor, pero les damos a entender que les instruimos para que respondan de la manera correcta. Eso es muy importante, esa figura, todos hemos escuchado el tema de transparencia, el derecho a acceso a la información, pero no todo lo llevamos a la práctica. Entonces yo, como recomendación, les puedo decir que lo practiquen, pero además utilicen la figura de los informes específicos que se encuentra arreglado en la ley, en la materia. Otra cosa muy importante saber es qué atribución le corresponde a cada sujeto obligado. Cuando nosotros no sabemos preguntarle a alguien, tenemos la posibilidad de preguntárselo al Instituto de Transparencia, o al Ayuntamiento de Guadalajara, o al Ayuntamiento de Zapopan, a la Secretaría de Infraestructura Pública, pero si ellos no son los responsables o no son quien genera la información, automáticamente tienen que derivarla a quien creyeron que fue el responsable. Entonces eso nos ayuda muchísimo también y nos aligera un poco los tiempos de respuesta, porque no es imposible que todos sepamos qué hace cada sujeto obligado, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que hace, no sé, el fideicomiso para la ayuda a, no sé, a desastres, ¿no? Obviamente tengo una noción, pero no sé hasta dónde llega. Por ejemplo, hay una solicitud de información que nos pedían el permiso que le dieron a una constructora para hacer el tema de, en Costa Alegre, no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto. Era un proyecto muy grande, el tema del Temacapulín, no me acuerdo, no lo recuerdo bien. Entonces, el ayuntamiento, las personas le preguntaban a la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría decía, es que yo no soy competente, porque el competente para entregar los permisos es el municipio. Aún así sea con sus debidos límites, ¿no? Porque hay una cuestión que es a nivel federal, el tema de las playas, pero una licencia de construcción la otorga el municipio. Entonces es importante saber las diferencias que existen entre varias instituciones. Por eso es muy importante que sepamos qué es lo que queremos. Y ya, una vez sabiendo qué es lo que queremos, a dónde lo podemos pedir. Nosotros en el Instituto de Transparencia hacemos capacitaciones. Ustedes se pueden acercar sin ningún problema. No es necesario que vayan a una cita o que agenden una cita. Tenemos una dirección de capacitación, se llama un Centro de Estudios Superiores de Información Pública y Protección de Datos,
Ahí hay gente que su trabajo es capacitarlos y resolverles cualquier duda. Asimismo, también dentro de la Dirección de Protección de Datos me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que tengan al respecto. Pero sí es imperioso el saber, pues primero definir mi tesis, ¿no? ¿Cuál es mi tesis? Saber cuáles son los bancos de información y saber de qué manera lo voy a pedir. Entonces, para yo desarrollar una tesis, pues es importantísimo ejercer el derecho de acceso. ¿Por qué? Porque así pues voy a conocer dentro de la medida posible de mis temas qué puedo requerirle y qué no, ¿no? Entonces ya poder ser ávidos de información, acercarnos de la mayor información para poder desarrollar más fácil mi tesis, ¿no? O sea, por ejemplo, mi tesis de la maestría fue respecto a la autonomía de los organismos constitucionales autónomos. Entonces ellos se encuentran supeditados siempre pues a poderes fácticos, ¿no? O sea, ¿quién elige a los comisionados de los órganos garantes? ¿Alguien sabe? El Congreso del Estado, ¿no? Entonces el Congreso del Estado pues son ciudadanos que se registraron en una planilla de un partido político y fueron votados por el pueblo, o sea, no son extraterrestres, son ciudadanos, pero pues sabemos que en los partidos políticos hay ideologías, ¿no? Entonces, dentro de esas ideologías, por así decirlo, pues ellos también tienen que ver a quién proponen para sus cargos públicos. Entonces, también te encuentras supeditado a un presupuesto, ¿no? Siempre hay un presupuesto fijo, ¿no? En el Instituto de Transparencia tenemos ahorita alrededor de 58 millones anuales de presupuesto, que el 80% se nos va a la nómina, ¿no? A gasto operativo. Entonces, con el otro 20% pues, no podemos hacer mucho. Pero el tema es, entonces, ¿dónde está la autonomía de los órganos constitucionales? Entonces, yo tuve que ver, y hice una investigación para ver cómo estaba distribuido el Producto Interno Bruto. Para poder, mi proyecto fue que del Proyecto Interno Bruto directamente se hiciera una partida sin que pudiera ser, ahora sí que jaloneada o manoseada por cualquier poder fáctico, legislativo, ejecutivo, lo que sea, y que vaya aumentando de acuerdo a sus atribuciones que ellos mismos le entregan. Porque ahorita tenemos una carga muy importante en lo que tiene que ver con la Ley General de Protección de Datos. Tenemos carga, como ustedes no tienen ni idea de trabajo, pero no tenemos presupuesto. Entonces nos dan carga, nos dan atribuciones, pero no dan dinero. Entonces ya también nos dan la facultad de sancionar. Pero si no tenemos pues dinero para contratar personas especializadas y poder desarrollar una resolución en la cual veas criterios de que por qué se vulneró o no un dato personal, pues entonces nos dan dientes, pero nos dan un bozal. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, que yo mi investigación fue para ver cuánto dinero se podría recabar y presenté solicitudes a la Secretaría de Economía, presenté solicitudes al Congreso del Estado, a varios congresos locales, a los órganos locales, como es el ITE y el IPC, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para fijarles un dinero específico. O sea, y que, por ejemplo, el Instituto Electoral, si hizo un proceso, pues obviamente que tenga un aumento acorde al que se haya habido otorgado en años anteriores, pero que sea completamente definido, ¿sí? Que no pueda estar sujeto a ninguna votación, a ninguna elección, o sea, sea algo completamente autónomo e independiente. Pero ¿cómo me llegué a la información? Muy simple, a través de las solicitudes de información. Yo hacía mis solicitudes, me esperaba 20 días, porque a nivel federal son 20 días, a contrario que aquí, que son 8, entonces si su tesis es relevante a un tema estatal, pues van a tener que es mucho más celerísimo ese tema, la respuesta. Entonces, con las solicitudes de información que me entregaron, con las respuestas, pude armar y me sirvió muchísimo para armar completamente un capítulo de mi tesis. Entonces, pues eso es mucho más fácil. Y además en la tesis, pues tenemos que tener una metodología. Entonces nosotros al utilizar el proceso de derecho de acceso a la información, pues también nos da herramientas para poder, no sé si engordar, sino no sé, hacer más cuantiosa nuestra tesis, ¿no? Para no decirlo así, porque a todos nos requieren un mínimo de páginas, pero ya con ese tema, con tener la información, es muchísimo más fácil que podamos desarrollarla a nuestro tema de investigación. Es muy importante el derecho a esa información no solo para su tesis, o sea, no solo para saber qué es lo que yo quiero encontrar, sino para ejercerlo del día a día, ¿no? O sea, lo escuchamos en el radio, en la televisión, hay
jornadas de capacitación, pero realmente no lo ejercemos, no lo utilizamos. Y si nosotros sabemos que tenemos esta herramienta, y más aún que tenemos un tema de investigación, entonces, ¿cómo me hago de la información que se encuentra ya ahí? O sea, la información está, simplemente hay que pedirla, ¿no? Y es muy sencillo. Yo los invito, los conmino y pues ahora sí que ejerzan su derecho a acceso a la información y que cualquier duda que tengan, ya sea el tema de su tesis o respecto a un tema de protección de datos, o simplemente se quieren acercar, o que les llame la atención el tema de la transparencia, si su tesis sea referente al tema de derecho a acceso a la información, protección de datos, estamos a sus órdenes en el Instituto de Transparencia para cualquier cosa, cualquier duda. Estamos ubicados en Vallarta, Avenida Vallarta y Emerson, y no es necesario que lleguen con una cita o algo, nos vamos a atender en cualquier momento y a la hora que ustedes gusten. Entonces, quisiera terminar diciéndoles, invitándolos a que ejercen su derecho y que se registren en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es como si abrieran un correo electrónico, creo que todos saben cómo abrir un correo. Y ya, ahí se les pide el catálogo de sujetos obligados, hacen la pregunta y nos esperamos 8 días a que respondan. Y así de simple nos agregamos a los bancos de información. Sería todo. Las órdenes. ¿Esos 8 días son naturales o son hábiles? ¿Hábiles? Son hábiles. Y lo mismo los 20 días son hábiles. A nivel federal sí, también son hábiles. Y son 15 días para presentar un recurso, también son hábiles. Bien. Y por cualquier pregunta, ustedes órdenes. Yo tengo una duda respecto a una solicitud que quiero hacer de un documento. Es respecto de los contratos que se han celebrado con el condominio de Valle Real y Puerta de Hierro. En ese sentido, yo tengo entendido que es un contrato de comodato, pero no sé cómo considera que la solicitud se pueda hacer de manera abierta para que me den todos los contratos o cualquier como convenio relacionado. En ese sentido es para promover, ya se han promovido anteriormente amparos indirectos en los cuales se permite el libre acceso de tránsito por Valle Real. Entonces tú ya con la sentencia no te pueden limitar eso, ¿no? Y yo creo que es una herramienta muy importante. Yo tomé la clase de optativa de derecho a la información con profesor Godínez, Alfonso. Y sí nos compartió muchas herramientas y pues en ese sentido no sé cómo sería una solicitud para abiertamente que me despliegue más información posible. Ahí te va. Sería muy sencillo. Tú nada más le tienes que decir al Ayuntamiento de Zapopan que te mande copia de los contratos de convenio o de comodato que hayas celebrado con el condominio Valle Real o con que tú quieras, y además se lo pides que te entregue vía Infomex. ¿Por qué? Porque si tú lo pides a través de vía Infomex, ellos tienen la obligación de mandártelo todo lo que quepa en los 10 megas de transmisión del programa, pero además las primeras 20 hojas son gratuitas. Entonces, puedes decirle, quiero copia de los contratos o de los convenios o de comodato que se ha celebrado con ellos, pero yo lo haría distinto. Primero le pediría el listado de los convenios que hicieron, ¿no? Ya después, con una solicitud a la par, le pediría la copia, porque a veces, en muchas ocasiones dicen, es que son 800 hojas y no te lo puedo mandar. Por eso te voy a dame el listado y ahí yo te digo de cuáles quiero. Pero además puedes pedir la consulta directa. Oye, quiero ir a verlos. Entonces ya cuando tú los ves, ya sabes cuál es y ya después le dices, oye, quiero este y este. Y te tienen que dar las 20 copias. Entonces le puedes decir, oye, como son las primeras 20 copias gratuitas, quisiera que me dieras la hoja 10, la hoja 15, la hoja 20 y la hoja 30. Es un trabajo un poquito más largo que así más hacer la solicitud de información, pero de esa manera evitas el tema de que tu respuesta sea negativa, ¿no? O sea, que te digan, sí, aquí están tus contratos, no te estoy negando la información, no por ella, pero son 1000 hojas, entonces son tanto dinero. Entonces, pues es lo mismo. Entonces, el chiste es saber cómo hacerlo para que no te digan. Yo pediría un listado, además pediría la consulta directa y también solicitaría las copias. Y le diría, de acuerdo con la ley general, me tienes que entregar las copias. No tienen que fundar ni motivar, o sea, ustedes preguntar así nada más. Existe la suplencia de eficiencia en el tema de transparencia y ellos están obligados a, si no si no entienden tu solicitud, a prevenir. Entonces siempre es importante cuando haces una solicitud estar al pendiente si no hay una prevención, porque lo que sucede es que nos previenen y si no contesto después de los 3 días, pues ya se queda sin materia la resolución. Y en ese sentido, yo tengo que especificar muy bien la persona moral que constituye el condominio, ¿no? ¿No? O igual puedo decir,
Oye, real, ellos saben quién es. Si te dicen, oye, es que me especifica y todo eso, son actitudes o son acciones dilatorias del ejercicio de acción de información. Le presentamos un recurso y lo sancionamos. ¿Tienes una pregunta? Sí. ¿Cuál es el proceso cuando a la autoridad que se le solicita información o cuando se solicitó por medio del instituto no la da? Ahí cuando no te entregan la información, puedes presentar un recurso de revisión. Es un recurso de revisión que se presenta después, dentro de los 15 días, después al término de la entrega de la solicitud. Es decir, si a los 8 días no te han entregado tu respuesta, tú puedes presentar un recurso de revisión ante el ITEI. Nada más tienes que adjuntar tu solicitud de información y ya, poner tu nombre al recurso y el sujeto obligado ante el que presentaste la solicitud y un domicilio, de preferencia en correo electrónico, porque es mucho más fácil para ustedes y también para nosotros. Porque somos pocos y es muy difícil andar multiplicando a todos. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Quiénes son los sujetos que están obligados a dar la información? Mira, los sujetos obligados son todas las dependencias, instituciones de gobierno, secretarías, municipios, organismos públicos desconcentrados, sindicatos, pero además son todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan actos de autoridad o que reciban recursos públicos. Es decir, por ejemplo, los notarios ya son sujetos obligados. Si una asociación vecinal recibe recursos públicos, es sujeto obligado. O sea, si recibe así sea un peso, 10,000 o 100,000, es sujeto obligado. Hay niveles respecto a sus obligaciones en materia de transparencia. No es lo mismo el sindicato de Zapopan, que recibe nada más 10 escritorios, a una asociación vecinal que recibe del mismo ayuntamiento 300,000 pesos. O sea, hay niveles respecto a las atribuciones y obligaciones de los sujetos obligados. Pero en sí son todas las dependencias de gobierno, o sea, todos los organismos públicos desconcentrados, pero además cualquier persona física o jurídica que ejerza actos de autoridad, no necesariamente que reciba dinero público o que reciba dinero público. Son todos. La verdad es que la baraja y el abanico es muy amplio respecto a los sujetos obligados. ¿Cuáles son las sanciones para los sujetos obligados que no respondan correctamente? Son 3. Ahí se llaman medidas de apremio. Es amonestación pública, multa y arresto administrativo. Son esas 3. Y van desde los 3,000 pesos hasta los 115,000 pesos. Y esas multas no pueden ser pagadas del erario. O sea, si yo multo a mi maestra, pues ella va a tener que pagar de su bolsillo. O sea, entonces sí, ya es cuando pesa. Las personas que solicitan información, ¿cómo queda registrado en el ITEI? ¿Puedo pedir información sobre quien pide información? No es un requisito de la ley que usted ponga su nombre. Usted puede poner C o Mickey Mouse o simplemente no poner nada y se le tiene que atender la información. Los únicos requisitos para presentar una solicitud de información es a quién va dirigida, qué información necesitas y tu domicilio, correo electrónico para que sea notificado. Nada más. ¿Por qué es esto? Porque pues anteriormente y antes de que entrara el tema de la idea y de la cultura del derecho a acceso a la información, siempre había represalias, ¿no? De que, ¿por qué me está pidiendo eso? ¿Por qué están preguntando por ello? ¿Quién es? Investiga. Incluso todavía hay resistencia. Yo antes de ser director de protección de datos era el coordinador general de la unidad de transparencia del ITEI y de archivo. Y tenemos un problema mayor siempre. O sea, llegamos con algunos directores y nos decían, oye, me pidieron esta información, ¿y quién te la pide? No, pues no sé. ¿Y para qué la quieren? No, pues tampoco. Pero eso no es importante. O sea, lo importante es que tú me respondas a mí. O sea, dentro del ITEI. Entonces estamos hablando que es una cultura ya pues muy arraigada, añejada del mexicano, el saber por qué lo quiere, para qué lo quiere y quién lo quiere. Si lo quiere es para, no sé, fregarme o hacer una cosa, o dicen fuego amigo, ¿no? O sea, la verdad no. Tenemos que quitarnos esa consigna de que si piden información es porque es fuego amigo. Pues, como dijo el presidente de INAI aquí al lado, es parte del sabor y lo que matiza el derecho es la información, ¿no? Si no están esas solicitudes que a veces son nomás como dicen, como el español, ¿no? Pues es parte de ejercer el derecho, o sea, de modo, a eso nos enfrentamos.
Y también hay que saber cómo sortearlas, ¿no? Ya del otro lado, ya te das cuenta cuando una solicitud es de ese sentido y dices, pues bueno, le contesto, pero no me desgasto, ¿no? Por lo menos. Esa parte me interesa más. Soy toda oreja. Sí, Muchas gracias. Dentro de la página web del ITEI, ¿habrá algún espacio donde tengan una lista de todos los sujetos obligados aquí en Jalisco? sí. Si tú entras a la página de internet, en la parte inferior, hasta abajo, ahí dice directorio de sujetos obligados. Tú le picas y la puedes exportar a Excel. Entonces la puedes filtrar, puedes manejarla como tú quieras. Son más de 500 sujetos obligados ahorita en el Estado. Entonces, la verdad es que si cualquier información que necesiten o lo que vaya a estar enfocada a su tesis, puede haber un sujeto obligado que les pueda ayudar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, ya no es para terminar. ¿Hay cierto tipo de información que puede estar restringida, se llama, o Reservada. resguardada o reservada? Sí, hay. La información se divide en información pública o información reservada confidencial, ¿no? La información confidencial, pues es como tienen que ser los datos personales, cualquier dato que me hace a mí identificado o identificable y que pudiera llevar un menoscabo hacia mi persona, ¿no? O sea, mi religión o mi preferencia sexual o mi domicilio o mi edad, o sea, todo eso. ¿Qué diferencia? ¿Son datos sensibles o datos personales nada más? Pero la información pública, de entrada, o sea, de entrada toda la información es pública. Toda la información que obre dentro de una institución se considera pública. Y ahí ya hay sus reservas. Que hay una cierta antinomia o una colisión de derechos respecto del derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos. Porque dices, bueno, actualmente y malamente, en muchos sujetos obligados utilizan el derecho de protección de datos para negar información. No es que es información confidencial, es información reservada, te la puedo entregar. Pero tenemos una herramienta muy importante y que es la que nos salva y que es la que armoniza, que son las versiones públicas. O sea, yo tengo la obligación de hacer versiones públicas de todo documento que yo tenga. Entonces, si tú pides información y te dicen, no, es que es información reservada o confidencial, no. Ellos tienen que, así tenga datos considerados como confidenciales o sensibles, tengo que elaborar una versión pública. O sea, yo te tengo que dar algo. No te puedo decir, no, todo el documento es reservado, no. O sea, tengo que entregar algo. O sea, ¿cómo? A través de una versión pública. Eso es muy importante saberlo porque muchos sujetos obligados nos responden, es confidencial porque tiene otras personas. No, tú tienes que entregarme una versión. Por ejemplo, si es de alguien en específico, no sé, se puede decir, por ejemplo, cuánto gana en su nómina, ¿eso es información reservada? No, es información pública. ¿Por qué? Porque es dinero público. Y yo al trabajar en una instancia gubernamental sé que estoy recibiendo dinero del erario. Entonces, pues si yo no quiero que sepan cuánto gano, pues no voy a trabajar en la institución. Pero no es información pública. Esa es información fundamental, de hecho. La percepción mensual de los resultados. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. La Universidad de Guadalajara, la División de Estudios Jurídicos y el Departamento de Derecho Privado agradece al maestro Ricardo Alfonso de Alba, director de Protección de Datos Personales, por su participación. A continuación tenemos la ponencia del maestro licenciado Martín Moreno Reinaga, quien nos va a hablar sobre mitos de la investigación, el constructivismo en la ciencia del derecho. Adelante, licenciado. Gracias. Buenas tardes, compañeros, público, gracias por estar aquí. Y les voy a compartir un tema que quizás muchos de ustedes se enfrentarán con el día a día. Ya se escucha. Se enfrentarán con el día a día para los que les interesa investigar o titularse por tesis. Todos los mitos que aborda la investigación, su elaboración y lo más importante, desde la elección del tema, que son mitos a los que nos enfrentamos desde que decidimos o no vemos otra alternativa para los que estemos en el caso. Y bueno, ¿cómo parten estos mitos? Los mitos parten de que los temas o el tema debe de ser trascendente e innovador. Sin embargo, aquí caben dos preguntas fundamentales. ¿Qué es trascendente y qué es innovador? ¿Cuándo nos encontramos en estos aspectos?
trascendente e innovador en el sentido de que sean temas que no han sido trabajados con anterioridad, que aporten algo a la ciencia del derecho. Y aquí volvemos a plantearnos otra pregunta. ¿Cómo es que abonan a la ciencia del derecho? Bueno, su abono está en cuanto se dé una propuesta, una solución a un conflicto que puede ser tanto de la sociología jurídica, dentro de los campos o de las actuaciones, de las manifestaciones que se dan en la sociedad, en la realidad, que tienen una concatenación con el derecho. La segunda es dentro de la ciencia jurídica, esto es, dentro de los grandes postulados o dentro de aquellas teorías que hay que renovarse, puesto que la sociedad o los alcances que tenemos con los retos del día a día han sido rebasados. ¿Y cómo se elaboran estos cambios? Es aquí donde entran los diversos métodos de investigación jurídica que tenemos, dentro de los más comunes, el inductivo y el deductivo, en los cuales los grandes teóricos e inclusive los filósofos han implementado lo que denominan el abductivo. Sin embargo, como esto es parte de otro tema, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿O cómo lo vamos a utilizar dentro de nuestra investigación, dentro de nuestro trabajo? Fácil. Primero hay que identificar bien nuestro tema, en qué campo se está realizando. ¿Es una situación que atañe a nuestro estado, a nuestro municipio, al país, o va más de fondo? Segundo, dentro de esto vamos a partir para poder implementar todo un proceso y recopilar información que nos van a servir de sustento epistemológico para poder fundamentar nuestra construcción. Es aquí donde entra el constructivismo. Una parte en la filosófica que se ha implementado dentro del derecho también en el siglo XX, con teóricos como Hart e inclusive el propio Gersen en sus obras se puede detectar, y sin dudar a dudas Alp Ross, en las cuales se considera que el derecho o que la sociedad, el entorno, se va construyendo con el día a día. El constructivismo plantea que nuestras realidades, que nuestras situaciones no están preelaboradas, sino que estas las vamos construyendo con esos alcances y esos sustentos. Y esto viene a colación porque uno de los primeros mitos que nos implementan es que estamos atados a lo que ya han elaborado antes. En parte sí, en parte no. En parte sí, porque nos van a servir de sustentos para nuestro discurso, para nuestra elaboración del cuerpo de lo que va a ser la investigación. Pero, y es aquí donde se rompe también esto, es que de nosotros depende un nuevo tejido sobre el aporte que vamos a elaborar hacia la ciencia del derecho. E históricamente, dentro de la historia de las teorías y filosofía del derecho, lo vemos con los grandes cambios de las escuelas. De la escuela naturalista teológica a la naturalista racional, a la naturalista contractual, que después cambió a la positivista formalista, la positivista sociológica, la positivista formalista, hasta la positivista lógica racional, que fue la que prevaleció con Hans Kelsen. Y actualmente con la nueva construcción o la nueva teoría filosófica que ejemplifica y trata de explicar lo que es el derecho, el neoconstitucionalismo, aporte del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces los jóvenes lo que van a investigar, lo que tienen que buscar es la información de lo que se ha hablado, pero no para encasillarse sobre ello. Lo que tienen que hacer es tomarlo como propio y abstraerse. No abstraerse en el sentido de quitarle forma o irse a una concepción metafísica solamente ideológica para crear una nueva teoría, sino abstraerla haciéndola de su propio conocimiento, en la cual la van a desmenuzar y le van a dar un significado con el contexto actual para poder partir de ahí y poder implementar las bases de lo que va a ser el fundamento de su investigación. Después, lo que sigue es el estudio, el preámbulo
del tema que han seleccionado. Ya está rebasado o todavía es vigente, porque si es un tema que ha sido rebasado, de la que ya hay una propuesta, es aquí donde entra la importancia de la trascendencia y la innovación. Si la propuesta es similar a la que voy a aportar dentro de mi investigación, habrá que modificarla, que replantearse el problema para poder de ahí volver a incursionar, volver a construir. Sin embargo, si esta no soluciona el problema al que le voy a hacer frente dentro de la investigación, esta propuesta que ya ha sido dada a conocer, hay que estudiarla porque también sirve de antecedente y sirve de fundamento para la elaboración de la propuesta, puesto que no se puede saltar y dejar en el olvido todo tipo de referentes sobre el tema que se está investigando. Y lo más difícil que viene dentro de la investigación es el discurso, el texto, como diría Michel Foucault, el diálogo que voy a emprender al público, lo que voy a transmitir después de una prefabricación epistemológica que va a posicionar mi hipótesis, mi solución. ¿Por qué es lo difícil? Porque no se trata de tomar los cuerpos, las palabras literalmente del autor, sino que volvemos a la abstracción. Hay que hacerlas propias en el sentido que lo que el autor está diciendo surge dentro de mi planteamiento como una constante actual en un sentido diferente al que él vivió o al que él explicó. ¿Por qué? Porque el contexto con el que nació, yo lo voy a adecuar hacia mi realidad, hacia el campo al que me enfoqué, hacia la circunscripción del problema donde nació o emanó. Y esto lo podemos ver claramente dentro de lo que es la filosofía del derecho. Teóricos como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu, que son citados dentro del debate neoconstitucionalista por autores como Luigi Ferrajoli. Sin embargo, la cita no se toma literal, sino que él toma sus palabras al contexto que él está viviendo y a la problemática a la que le va a dar una solución. Las hace suyas, las toma, las permea dentro de su intención para así crear algo nuevo, respetando la idea del que prevaleció anteriormente. Y con esto, aunque no lo crean, no es fácil, puesto que la recopilación, que es uno de los mayores problemas a los que nos vamos a enfrentar, se puede dar por hacer cita tras cita tras cita, sin hacerlo parte de ese discurso, de ese diálogo. A final de cuentas, y una frase que dijo Ludwig Wittgenstein, que sirve para la investigación, para todos aquellos que quieran incursionar e innovar dentro de la ciencia del derecho: el mundo no es más lo que conocemos por el lenguaje. Todas nuestras ideas, todo lo que vamos a construir dentro del discurso, se va a manifestar dentro de nuestro lenguaje, del lenguaje de nuestros ancestros. Y ese lenguaje es lo que prevalece, lo que nosotros decimos, aportamos, damos a conocer. Ahora, también, y el último, el más temido de todos los mitos que hay, el qué dirán, qué van a decir de mi tesis, qué van a decir de mi artículo, qué opinión va a haber dentro de la comunidad académica de lo que yo voy a presentar al mundo. Que esto ocasiona pánico hacia todos. Siempre va a existir la crítica, siempre. Y esto es una constante dentro del discurso, dentro de las teorías del diálogo y de la comunicación, de la teoría también del acto comunicativo. ¿Qué es lo importante aquí? Con las críticas va a empezar una dinámica en la cual el que tiene la primera palabra va a ser contradecido por alguien parte del público para retroalimentar y seguir con esta dinámica.
Entonces, dentro de las dos críticas, dentro de los dos diálogos, como lo plasmaría Hegel, se crea una antítesis, que es un proceso en el cual todos los investigadores se ven inmersos, puesto que sus argumentos, sus diálogos y exposiciones siempre van a ser analizados y siempre van a ser criticados. Sin embargo, esto va a dar fundamento a un debate en el cual va a surgir una nueva teoría, una nueva hipótesis. Y esta siempre ha sido también histórica. Positivismo y naturalismo dieron neoconstitucionalismo. Criticismo y dialéctica dieron origen al existencialismo. Y dentro del derecho, derecho público, derecho privado, clases que siempre han existido, con las que se ha catalogado pedagógicamente, dieron pauta para en un momento decir que hay necesidad de crear una rama nueva, con la cual se pueda proteger a todos los que se ven en una situación vulnerable. Y el derecho social. Eso es dentro de la dinámica del discurso, dentro de la dinámica del constructivismo. Ya hablar de lo que son métodos específicos solo es repetir una fórmula que se repiten en todas las investigaciones. Todos los profesionales, todos los investigadores repiten las mismas fórmulas, las encuestas, las citas, son fórmulas que establecieron para tener un modelo de cual partir. Sin embargo, lo que importa en la investigación es lo que ustedes tengan que decir. Aún así sea una solución, una oración, toda esa oración es importante, y más cuando logran hacer de las palabras de los anteriores propias para describir un contexto actual. Esos son los retos más comunes a los que nos enfrentamos como investigadores noveles. Ante esos miedos, ante esos tabús, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Cuáles son los riesgos? ¿En qué momento cometo plagio? Para eso están las formas, pero para innovar y para trascender solo está más que adentrarse al discurso, a un discurso fundado con bases epistémicas, con conocimientos que ya están existentes, sin atarse a lo que han dicho por ser esto un postulado, una verdad indebatible, puesto que nos llevaría a convertir nuestro trabajo solo en una réplica o fortalecimiento de un dogma, de un postulado, de una idea que no es combatible. Todo es cuestionable, todo es sujeto a la pregunta. Y si nosotros no nos preguntamos, no empezamos a hacer preguntas, solo vamos a recopilar información. Que la exhortación es que se cuestionen sin caer en la duda de cuestionar todo, solo cuestionar por qué, cómo y para qué. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengas? Me gustó tu exposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no me resta más que darle las gracias a Martín Moreno Reinaga por su disertación, porque nos hace reflexionar que el saber más nos hace menos ignorantes, que cada día la investigación tiene una gran importancia y trascendencia en nuestras vidas y la superación del saber y conocer. Agradecemos mucho su presencia y los invitamos dentro de 8 días a estar a la misma hora para seguir aprendiendo sobre la investigación. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.